Días pasados pensaba sobre la motivación y el fracaso. No son pocos los que creen que la motivación es suficiente para alcanzar objetivos, para lograr metas. Sin embargo, existen procesos a través de los cuales surgen inexorablemente logros y fracasos. Lo importante es que toda persona que tenga aspiraciones a obtener óptimos resultados sepa que los fracasos, las frustraciones, los errores, las dificultades constituyen aprendizajes. Durante algunos años nos hicieron creer que equivocarse, fracasar, errar en cualquier intento por progresar en la vida estaba mal visto. Incluso hasta nos explicaban que no estaba bien preguntar cuando no entendíamos algo. Así crecimos durante muchos años, no preguntando, no sabiendo la realidad por temor a quedar en ridículo, ¿no? Está claro que la motivación anima a actuar, a realizar, a proyectar, a persistir con un plan o con una idea, pero no alcanza con eso. La motivación impulsa a un sujeto a actuar de determinada manera con el fin de lograr aquello que pretende, aquello que anhela. Ahora bien, en el camino elegido debe existir, sin dudas, conciencia que pueden aflorar en ese trayecto, en ese camino, fracasos, resultados adversos, algo que no podamos concretar, no podamos lograr. El fracaso o el error es un obstáculo a vencer para avanzar, para seguir y aprovechar los efectos que causa en cualquier ámbito de nuestra vida. No olvidemos que para ser exitosos, primero tenemos que caer y luego levantarnos para ir en busca de más objetivos. ¿Cómo les va? Esto es Línea Directa. Empezamos de esta manera con una reflexión. Estamos en vivo por Televisión Regional, quien tiene el gusto de hablarles, Marcelo Malvestiti. Vamos a presentar a nuestra primera invitada. Está ya sentada a la mesa conmigo Janina Sagripanti Mataruco, personal trainer y técnica cardióloga. Escribió un libro titulado Bendito Movimiento, cuya temática está vinculada a su actividad, a su profesión. La saludamos formalmente. ¿Cómo te va, Janina? ¿Cómo estás? Hola, Marcelo. Buenas noches a vos y a todos. Bueno, gracias por estar acá, Janina. El tema central de este bloque es actividad física y salud. Qué tema importante. ¿Cuál es la relación entre actividad física y la salud humana? Está muy relacionado, está súper relacionado, o sea, porque realizar actividad física reduce un montón los riesgos de contraer cualquier tipo de enfermedades, tanto física como enfermedades mentales, adicciones, o sea, está súper relacionado, está muy relacionado. Bien. ¿Cuánto tiempo por semana debemos realizar una actividad física? Por ejemplo, correr, caminar. Hay distintas versiones, hay quienes dicen, bueno, son 150 minutos por semana, otros dicen, hay que caminar media hora mínimamente por día. ¿Cómo es esto? Depende. Primero yo siempre recomiendo que vayan al médico y el médico, o sea, te traiga una orden para ver que vos puedas realizar actividad física. Y después depende de cada persona, o sea, para empezar a realizar algo de actividad física es caminar todos los días media hora. Ajá. Para despejarte, o sea, salir un poco, los que trabajamos en oficinas o en lugares cerrados, salir a caminar media hora todos los días es lo recomendable para empezar, o sea, claro, después claro. Todos somos distintos. Y bueno, depende también patologías o lo que tenga cada persona. Yo trabajo con personas de distintas edades. Claro. Así que... Y también, Janina, la recomendación es de caminar media hora a estas personas que tienen alguna patología. ¿Cuáles son las recomendaciones, digamos, para este tipo de gente? Y depende, porque si es una persona de la tercera edad, o sea, estamos hablando de actividad física para todo el mundo. Depende, hay que ver qué es lo que tiene cada paciente en particular. Claro. O sea, pero en la generalidad es sí caminar media hora por día.
Y también en forma, depende de la condición física, también en forma lenta, ¿no? Paulatina, digamos. Lo que se recomienda y lo que siempre se recomendó es 1 minuto por cuadra. Ajá. Pero tampoco caminarte, o sea, la vida en un solo día, porque después vas a terminar destruido y no te sirve de nada, porque después vas a dejar la actividad física. Claro. No vas a hacer nada más, no te va a gustar. La idea es de que, bueno, antes viste que se decía que tenías que ser 90, 60, 90, entonces se llenaban los gimnasios, los alumnos golondrinas en septiembre, y después dejaban. Pero no, bueno, ahora hay una nueva era, digamos, donde todos estamos hablando de la actividad física para la salud, para mejorar la calidad de vida de las personas, de todos. Salud tanto física como mental también. Días pasados leía que para caminar, se habla, muchos especialistas dicen 10.000 pasos, 12.000 pasos. ¿Eso hay que tener en cuenta eso o no? Yo no lo tendría en cuenta, porque yo saldría a caminar, música, fundamental, caminar media hora, 1 minuto por cuadra y no tener tanto en cuenta los pasos. Vivimos con tantas cosas encima que tenemos que correr para allá, que es lo que pienso yo, es mi opinión, no quiere decir que sea lo que la gente no hace, porque mucha gente se compra el reloj que va con el celu y cuenta los pasos. O sea, es válido porque todo lo que sea movimiento es vida, así que todo lo que hagas es válido. Es importante esto destacar porque en cuanto a la actividad física, no solamente reducimos el peso, ¿no? Sino que hay que tener en cuenta estos factores también de la salud, ¿no? Vinculados a la salud, como colesterol, presión, tensión arterial, triglicéridos, que a veces uno no lo tiene en cuenta, eso simplemente se fija nada más en reducir su peso corporal, ¿no? Bueno, es lo que está cambiando ahora, o sea, de que sea calidad de vida. El sedentarismo desde ya es malo, bueno, en pandemia lo vimos y yo tengo muchos alumnos y pacientes que la pandemia destruyó un montón a muchas personas, tanto física como mentalmente. Yo tengo gente que atiendo con depresión, porque la actividad física es buena para las personas con depresión, y mucha gente, más que nada de la tercera edad, que perdió masa muscular al no hacer actividad física. Porque, a ver, los más jóvenes por ahí hacíamos una clase por Zoom, pero la gente más grande que no entiende de tecnología, no sabían cómo manejarse. Entonces, al volver a encontrarnos después de la pandemia, yo me encontré con un grupo donde se vino muy abajo, que es el grupo de la tercera edad. Decías recién la depresión, también es buena para la ansiedad, ¿no? Totalmente. La actividad física. Totalmente. Hay que tener muy en cuenta, yo lo he dicho en otros programas, Janina, esto de la ansiedad, porque, importantísimo que con la actividad física se reduzca también la ansiedad, porque si nosotros prolongamos la ansiedad, no hay conciencia acabada sobre este tema, podemos derivar en un estado depresivo. La ansiedad puede derivar o ataques de pánico, que eso ya sería... de la ansiedad pasaríamos dicho inclusive por una psicóloga que entrevisté en su momento, me dijo, ojo con esto, que hay que tener muy en cuenta. Por eso la actividad física es tan importante también en este aspecto, ¿no? Más que nada en el tema de la depresión, o sea, que es una enfermedad, o sea, nadie lo habla como enfermedad. Hay distintos tipos de enfermedades y empezar a tratarlo tempranamente para que no llegue a ser una depresión grave. Y la actividad física tiene mucho que ver con esto, al liberar endorfinas, o sea, que es la hormona de la felicidad. Ajá. Así que es muy importante para todo. Sí. Para tanto lo físico como lo mental. Claro. Obviamente reduce un montón de riesgo que vos tengas cardiovasculares, hipertensión. Yo digo, reduce los riesgos, no digo que no lo vayas a tener. Claro. Porque por ahí sos diabético y es genético, ¿entendés? Claro. Entonces es importante para reducir los riesgos. No significa que no te vaya a pasar. Claro. Esto del ejercicio físico también, sos técnica cardióloga. Sí. Y para reducir también esto del corazón, ¿no? Para la hipertensión, claro. Sí, todos los problemas que traen aparejado lo que hablábamos antes del sedentarismo. Exactamente. Estar en actividad, salir del sedentarismo,
¿Reduce, esto lo leí y te lo pregunto, ¿reduce también algún tipo para desarrollar cáncer, algún tipo de cáncer? Bueno, como vos dijiste, reduce, o sea, no Ajá. es que no vas a tener cáncer. Ajá. Esto hay que explicarlo porque la gente se piensa que haciendo actividad física no vas a tener cáncer. Reduce los riesgos de poder padecer esta enfermedad del cáncer. ¿Qué ejercicio es mejor para los músculos del cuerpo? Yo soy profe de varias áreas, aparte de personal training. Yo te diría que la actividad localizada, ahora está muy de moda todo lo que es entrenamiento funcional, yoga, pilates. ¿Cómo sería entrenamiento funcional? Entrenamiento funcional. Ajá. Trabaja cómo funciona el cuerpo. Ah. O sea, trabajamos con elementos donde la clase se hace más entretenida. Ajá. También es bueno para bajar de peso. Bien, bien. ¿Cómo debe comenzar o recomenzar, mejor dicho, la actividad física una persona que ha dejado de hacer ejercicio físico y después retoma? ¿Cómo recomienza? ¿Tiene que ser lento también? ¿Tiene que ser paulatino? ¿Ahí se conserva 150 minutos por semana? ¿Menos? Depende del tiempo que vos hayas dejado de hacer actividad física, es el tiempo porque el cuerpo tiene memoria. Yo recomiendo siempre no empezar, como dije antes, de golpe a matarse en el gimnasio o a matarse corriendo, empezar caminando, empezar despacio. O sea, hay mucha gente que no contempla esto y se mata en el gimnasio y después vienen lesionados. Claro, claro. Porque te lesionás. Claro. Cuerpo sano es sinónimo de mente sana. Eso Totalmente, está claro. Eso es así. Totalmente, es así. Esa es una regla, digamos. Sin lugar a dudas, es así. Janina, ¿qué servicio ofreces vos como personal trainer? Bueno, yo trabajo te cuento un poquito, sí. Hace 17 años con médicos de la ciudad de Rosario y de Buenos Aires. Los médicos me envían los pacientes, me dicen qué patologías tienen, qué es lo que hay que trabajar con ellos. Entonces, bueno, yo lo mío es muy personalizado. En base a lo que tenga cada paciente, es lo que yo le voy a hacer un plan de actividad física y ejercicio físico para que hagan. Tengo pacientes, alumnos de 15 años hasta 84 años. Así que es según... Claro. La edad y la condición física, como hablamos. La edad y la condición física, yo voy viendo a ver qué le puedo dar. Yo siempre dije yo he ido a los gimnasios un montón de veces y me aburría por ahí porque ya sabía que venía en la clase. Claro. Y yo siempre dije que yo no quería ser una profesora aburrida. Ajá. Por eso trabajé tanto y estudié tanto para fusionar las clases. Ajá. Para fusionar, o sea, te doy una clase de pilates con una clase de yoga, con entrenamiento funcional, para que la clase sea, mis alumnos nunca saben qué es lo que les va a tocar en las clases, claro. Es el factor sorpresa también. Claro. Antes hablaba, cuando inicié el programa hablaba de la motivación. Creo que también es importante que vos motives, ¿no? O sea, a la gente que está con vos, que desde hace tiempo te va a ver para hacer actividad física. La primera que tiene que estar motivada soy yo para poder motivar a los demás. Claro. Así que es muy, sí, darles una motivación es importante, un por qué y para qué. Estamos viendo imágenes en pantalla, imágenes Janina, de mis alumnos. Inclusive, ahí también se ve que estás con Martín Tetaz. Estoy con Martín Tetaz, imágenes, el economista, exacto. Sí, diputado. Diputado, exactamente, sí. Bueno, esos son los ejercicios. Sí, esa foto me encanta porque yo quise poner en el libro que todo el mundo, no busqué una modelo 90, 60, 90, todo el mundo necesita realizar actividad física para cambiar la calidad de vida. O sea, por eso me gusta esa foto, donde hay una persona de más peso y hay una persona más delgadita. Ahí estás con Charly Cardoso, concejal de la ciudad de Rosario. Ahí estamos con Charly cuando lo presentaron al libro en el Consejo. Con Doman también, presidente de Independiente, flamante presidente de Independiente. Ya es presidente Independiente, Exactamente. Así que, el libro que estamos viendo allí también en pantalla, ahí con Donofrio, el expresidente de River. Sí, fue genial entrar a yo no soy de ningún partido, pero fue genial entrar a la cancha de River.
Bueno, vamos a mostrar el libro de Giannina Sacripanti Mataruco. Bueno, este libro lo escribió. ¿Cuánto hace que lo escribiste? En el 2017. Bien. Bueno, contanos un poco, porque está vinculado, por supuesto, con tu actividad, pero bueno, las repercusiones que tuviste con el libro, ¿no? Bueno, me lo declararon de interés municipal para la salud, acá en Rosario, y después estuve varias veces en la Feria del Libro y dando charlas, y bueno, con personajes, personas, así como conocí a Martín, muchas personalidades que se acercaron a esto. Estuve con el ministro de Salud de Buenos Aires, con Fernán Quirós, que también le llevé el libro y le interesó porque, bueno, abarca todo, como decía antes, lo Claro. físico y lo mental. Claro. Y en el libro escribieron médicos de acá de Rosario, Ajá. neurólogos, cardiólogos, y bueno, y hay clases de yoga, clases de pilates, y también están todos los cuerpos y todas las edades, como decía antes, para que vean que es para mejorar nuestra calidad de vida. Yoga, qué importante, ¿no? Mucha gente hace yoga. ¿Cómo lo ves vos desde tu punto de vista? Digamos, ¿qué podés decir? Porque mucha gente dice, es como que te aplaca la vida, ¿no? Como que no sé qué pensás, pero... Sí, es una actividad más relajante. Después, cuando haces la relajación, tiene mucho de elongación, mucho antes me preguntabas por la fuerza muscular. Exacto. También, flexibilidad. Y después, bueno, la parte de relajación, que yo estoy segura que hoy en día, con cómo vivimos, es importante. Uh-huh. Es importante. Es importante realizar cualquier tipo de actividad. Claro. Cualquier tipo de actividad te libera. Te libera. Claro, no, además el estrés, ¿no? El estrés también Totalmente. reduce. O sea, la pandemia dejó un tendal de gente mal físicamente y mentalmente. Y bueno, eso hay que recuperarlo y todo se puede recuperar. No hay edad para empezar a realizar actividad física. Podés empezar a cualquier edad. Y no hay discriminación en la actividad física. Todos podemos hacer actividad física. Claro. ¿Una persona que hace 150 minutos por semana sale del sedentarismo? Sale del sedentarismo. Bien. Sí. Giannina, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a vos. Muy amable. Gracias, Giannina Sacripanti Mataruco, personal trainer y técnica cardióloga, escribió este libro que mostrábamos recién, Bendito Movimiento. Fue un éxito, en Buenos Aires también lo presentó. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos van a estar acá Guillermo Chiesa, que es titular de la consultora Guden de la ciudad de Rosario, y María Noel Godoy, que es psicóloga. Vamos a hablar sobre la selección de personal. Enseguida regresamos. Estudio biomecánico de la marcha, podología deportiva, análisis del calzado, órtesis de siliconas, evaluación de riesgo de lesiones en pies diabéticos, podología de avanzada, Instagram y Facebook, Mónica Beatriz Mendoza, Catamarca 2031, Rosario, podología armstrong@gmail.com. Doctora Daniela Montenegro, abogada, especializada en temas de familia, jubilaciones y sucesiones. Moreno 1427, Planta Alta, Rosario. 0341 156 245 578. Santería Ángel de la Guarda, gran variedad de saumerios, atrapasueños, lámparas de sal, fuentes de agua, mayorista y minorista. Enviamos a todo el país. Juan José Paso, 5582, Rosario. WhatsApp 341 360 5655. En Facebook, Santería Ángel de la Guarda.
Bueno, muy bien, segundo bloque de Línea Directa y como lo anticipamos, está con nosotros Guillermo Chiesa, que es titular de la consultora Woden. Está orientada a recursos humanos y asesoría jurídica. Lo acompaña María Noel Godoy, que es psicóloga. ¿Cómo les va? ¿Qué ¿Cómo tal? están? Buenas noches. Gracias por la invitación. No, por favor, es un gusto recibirlos y hablar también de este tema que es sumamente importante, la selección de personal. ¿Cuánto hay para hablar, no? sobre esta temática que creo que genera un montón de conceptos y gente que he consultado al tema que tiene dudas, incertidumbres sobre un tema u otro, ¿no? Dentro del mismo tema selección de personal. Muchas experiencias. Claro, Surgen exactamente. muchas experiencias. ¿Cómo nace, por ejemplo? Vos sos titular de consultora Woden. Lo aclaro, es importante. Yo soy titular de un estudio jurídico, Chiesa y Asociados. Ajá. Y surgió la inquietud ante requerimientos masivos realmente de pedir personal, de envío de currículum, de prestar ese servicio. Pero decidí, digamos, armar otra unidad de negocios donde se haga esa área, se desarrolle esa área independiente del estudio jurídico. ¿Cuánto hace que está la consultora? Y hace ya unos años. El estudio tiene más años. Bien. María Noel, ¿cómo es el proceso de selección de personal entre varios postulantes? ¿En qué consiste? Bueno, básicamente lo primero que hay que hacer cuando uno inicia el proceso de reclutamiento y de selección que van de la mano es nosotros nos contactamos con las empresas, se contactan con nosotros, los clientes, empresas, instituciones, mantenemos una entrevista con ellos, sondeamos las necesidades en relación a este puesto en cuestión, al puesto que desean, cuáles son los requisitos, se trata de identificar eso, es un proceso de identificar y concordar y acordar, ¿no es cierto?, cuáles son las necesidades. Luego de eso, nosotros hacemos las publicaciones, utilizamos mucho las redes sociales para difundir y diseñamos el aviso en base a esas necesidades y requisitos. Y luego de eso, bueno, hacer la selección de los currículums. Seleccionamos los currículums en base a aquellos perfiles que se ajusten a estos requisitos, a estas necesidades requeridas y procedemos con las entrevistas. Bien. Antes mencionabas reclutamiento y selección de personal. ¿Cuál es la diferencia? En realidad no hay una diferencia, sino que van de la mano, ¿sí? Ajá. El reclutamiento es esto, es de alguna manera sondear las necesidades junto con el cliente, que en nuestro caso serían las instituciones y empresas que nos contratan, que contratan nuestros servicios. Y la selección es justamente esto, a través de un proceso de entrevistas, encontrarnos con el candidato, bueno, sondear un poco cuáles han sido sus experiencias laborales, su formación. En algunos casos se requiere la utilización de herramientas técnicas, dependiendo de los puestos de trabajos a seleccionar. Y algunos casos, por ejemplo, en los que se requieran choferes, ¿no es cierto? Se administran ciertos test para, bueno, evaluar ciertas cuestiones muy puntuales. Pero bueno, en general lo que se trata es de, en lo que es la selección, encontrarnos con el candidato cara a cara y poder evaluar ciertas cuestiones de su personalidad, además de las experiencias y por supuesto hacer un chequeo de las referencias laborales. En esto también tiene una participación Guillermo. Claro. ¿Qué se hace, Guillermo, en esos casos? ¿Cuál es el trabajo que se realiza, digamos? Claro. Bueno, se hace un análisis integral, digamos, con Woden, a través, digamos, del equipo del estudio jurídico, por ahí el historial laboral, o sea, se averigua, o sea, siempre y cuando respetando las normas éticas. Claro. Y los datos personales de las personas, sin exponer a nadie ni nada por el estilo. Pero bueno, se presta un servicio, digamos, integral, esa es la idea, que por suerte, gracias a Dios, está funcionando excelentemente, de combinar lo jurídico con el servicio de recursos humanos.
¿Qué sucede, por ejemplo, cuando uno pide referencias laborales, personales, y hay en una empresa donde no dan buenas referencias, pero sí en las otras? Al momento de evaluar eso, de incorporar el personal, ¿tiene más peso cuál? La que no, o sea, ¿se puede descartar un empleado porque una sola empresa han dado malas referencias? No, justamente la entrevista es para deslindar esto. Bueno, a Ajá. ver cuál fue el motivo de la desvinculación, ¿no? Ajá. Escuchar la versión del entrevistado, a ver, digamos, y creo que la entrevista tiene mucho para decir sobre esto, ¿no? El encuentro con la persona. Por eso es tan importante dedicarle este tiempo y hacerlo de una manera profesional, ¿no es cierto? Porque esto se deslinda en el cara a cara con el candidato, Claro. ¿sí? Obviamente que el chequeo de las referencias y la veracidad del dato respecto de una experiencia laboral es importante y nosotros le damos mucha prioridad a eso. Imagino que también se debe evaluar y mucho la comunicación no verbal, ¿no? Esto de los gestos, la mirada. Hay una costumbre, un hábito en mucha gente en no mirar a los ojos cuando la otra persona habla, no mirar a la cara. Lo corporal también es importante, cómo Sí. está la persona en una entrevista de trabajo, ¿no? Cómo está en la conversación. Me imagino que eso debe tener Sí. una importancia. Sí, sí, eso tiene mucho peso. Lo importante siempre es mantener un clima relajado en la entrevista, ¿no? Y ahí el entrevistador tiene un papel importante de hacer sentir bien al candidato para que el candidato pueda ser uno mismo, ¿no? Siempre digo que es importante ser uno mismo en la entrevista, ¿no? Y bueno, a partir de la postura corporal, el sostener la mirada, el siempre estar sentado en una postura erguida, ¿no? Mirando Claro. a la cara al entrevistador, Claro. contestando las preguntas que el entrevistador hace sin decir por ahí palabras de más o comentarios por fuera de la entrevista, ¿no? Siempre tratar de relajarse y ser uno mismo. Bien. Esa es la clave. Tal cual, es así como dice Noel. La experiencia nos ha mostrado en el área de selección de personal de que se busca mucho las inteligencias blandas, el trabajo en equipo, el rasgo de proactividad. Esos rasgos son muy buscados por las empresas y muy valorados. La inteligencia emocional juega un Exacto. rol importante, ¿no? Esto de comunicarse bien, del respeto hacia el otro. Me Claro. parece que eso debe ser Seguro. algo interesante también Sí, para sí, evaluar, sí, ¿no? sí. En la entrevista. Sí, cómo se presenta el candidato en la entrevista, Claro. cómo se preparó el candidato, la puntualidad es importante. Claro. Bueno, se evalúa también mucho lo que es la cultura de la organización a la cual ese candidato va a ir, los valores de esa empresa o de esa institución, ¿no? Si ese candidato vemos en la entrevista que va a ser adecuado para insertarse en esa institución, en esa empresa donde va a trabajar, ¿no? Por eso es importante también el encuentro con nuestros clientes, Claro. con las empresas e instituciones que nos van a, Claro. que nos van a contratar, ¿no? Para que nosotros podamos conocerlos Bien. y tener un panorama de dónde se va a insertar ese futuro empleado profesional. Bien. A la hora de leer un currículum, ¿qué tiene más importancia, digamos, la experiencia laboral o la formación académica? Y eso depende de las necesidades del cliente. Hay clientes que priorizan mucho la experiencia, que tengan la tarea de desempeñar, ¿no es cierto? Que tengan cierta experiencia en ese puesto. Puede ser, por ejemplo, en el caso de que se necesite la utilización de una herramienta en particular y que el cliente no cuente con el tiempo necesario para capacitar a ese empleado, entonces nos piden que ya el empleado sepa desempeñarse con esa herramienta. Hay otros clientes que ellos prefieren formarlos, prefieren ellos enseñarles la tarea y entonces en ese caso no importa tanto la experiencia, formarlos y ordenarlos en relación a eso que necesitan. Sí, Guillermo. Sí, interrumpo porque justamente eso es lo que yo iba respecto a la inteligencia emocional, como vos decís, que justamente esa persona que se busca para formar
es fundamental que tenga ese espíritu de proactividad, en una inteligencia, que trabaje la inteligencia emocional, es muy valorado, o sea, porque realmente entiendo que todos y la sociedad en su conjunto funciona un poco mejor cuando uno tiene mayor empatía con el prójimo, claro, tanto en el ambiente laboral como en el civil en general. Sí, inclusive la inteligencia emocional ahora ha superado, me parece que al coeficiente intelectual. Antes se evaluaba mucho y se miraba al entrevistado o al postulante solamente el coeficiente intelectual. Exacto. Y se dejaba de lado esto que ahora se está tomando gran protagonismo, que es la inteligencia emocional, ¿no?, en todas las empresas. Sí, Digo, sí. ¿se sigue evaluando igual el coeficiente intelectual? Tal cual. Ajá. Desde aquel libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman, es un referente fundamental, que creo que para todos nos vendría bien leer, en mi caso repasar. Bueno, de ahí creo que ha sentado una base, y desde ese principio y de esa preocupación por la sociedad, por ser más inteligente emocionalmente, que de esa manera funcionamos mejor en sociedad. Claro. ¿Qué debe demostrar un candidato que quiere, digamos, que lo incorporen a la empresa? ¿Qué valores, qué aptitudes y qué actitudes debe demostrar ante una entrevista laboral? Fundamentalmente, nunca mentir en el currículum. Siempre que uno vaya a colocar las referencias, que sean las correctas, que sean verdaderas, digamos. Bueno, más que nada eso, nosotros evaluamos mucho la situación sociofamiliar, y bueno, aptitudes, eso depende del puesto que se necesite. Hay puestos que necesitan más dinamismo, que sean personas más dinámicas, más proactivas. Hay otros puestos en donde se requiere más la cuestión intelectual de la persona, su inteligencia, su desempeño en determinada profesión o puesto que vaya a ocupar. Sí, claro, y por ahí, bueno, ahí lo que faltaba agregar, digamos, hay muchos trabajos muy operativos en los cuales no se requiere tanto esa inteligencia emocional ni proactividad, solamente se requiere que esa persona realice determinada tarea y listo. O sea, en ese sentido, digamos, no es tan exigente, en cierto sentido, la entrevista. ¿Se sigue haciendo el estudio ambiental? El hecho de que una persona vaya y averigüe, consulte a los vecinos en el barrio, ¿eso se hace actualmente? ¿Antes de incorporar a una persona? Claro, nosotros no. Yo más que nada lo que hacemos en lo personal es evaluar la situación sociofamiliar del candidato. Es lo que más nos interesa. Cómo se organiza su familia, con quienes vive, sobre todo cuando se nos piden candidatos para ocupar puestos que tengan que ver con un trabajo nocturno, ¿no es cierto? Tenemos que evaluar, bueno, las posibilidades de descanso que tenga ese candidato durante el día, ¿no? No es lo mismo una casa donde viven muchas personas con distintos horarios y durante el día va a haber movimiento y ese candidato no puede descansar y tiene que ir a trabajar de noche. En ese caso, por ahí se va a preferir un candidato a lo mejor que tenga un ambiente familiar donde viva en pareja o viva solo, que pueda descansar durante el día, ¿no? Eso es importante, por ejemplo, en esos casos. Bien. ¿Se tiene en cuenta, María Noel, la escucha de un candidato, el no oír, sino escuchar, que es estar presente cuando la otra persona habla? Sí, por supuesto, no es lo mismo oír y escuchar. Escuchar implica un más allá, ¿no es cierto? Claro. Implica una comprensión en otro nivel, en otro sentido, ¿no? Como más una escucha atenta, lo que se llama una escucha atenta. La fotografía en el currículum, ¿sigue siendo importante? ¿Qué tema ese? Es un tema. Pues yo lo hablábamos afuera de cámara antes de empezar el programa y decía que había leído por ahí que en Estados Unidos no se utilizaba ya en un currículum la fotografía. Pero bueno, ustedes tienen Estados Unidos, ¿eh? Sí, o sea, sí, pero bueno, pero es un país que se tiene muy en cuenta acá en Argentina. La cuestión un poco es así, dependiendo un poco la finalidad de la búsqueda del puesto, porque si uno va mucho a lo académico, por ejemplo, un investigador del CONICET, de nada le interesa, digamos, si es lindo, gordo, flaco, morocho,
de ninguna característica o que tenga desarreglado la foto. Ahora bien, no es lo mismo la atención al público. Claro. ¿Me explico? Claro. Sí. Sí, en lo personal está bueno siempre que el candidato ponga la foto en el currículum, porque de alguna manera eso nos pone un rostro al currículum, ¿no es cierto? Independientemente de cualquier escala de valoración, ¿no? Digo, esa experiencia y todo ese recorrido laboral que se manifiesta en un currículum, uno puede anudarlo a un rostro y tener, aunque sea alguna impresión visual del candidato. Claro. Me parece que es importante que la foto, siempre digo que tenga un fondo blanco, que la persona pueda mostrarse y destacarse en esa foto. Claro. Eso es importante. Eso es cierto, tal cual. Yo personalmente prefiero ver una foto, pero con esto que vos hablabas de Estados Unidos, tiene que ver con los sesgos que pueden llegar a generar una imagen en una persona, porque todos sabemos la frase clásica de una imagen dice más que 1000 palabras. Sí. Entonces eso lo predispone al que lo quiere requerir a una situación por una imagen. Entonces muchas veces puede ser aconsejable no tener imagen. En cuanto a las características del currículum vitae, bueno, es conciso, tiene que ser redactado, digamos, para que se entienda. Sí, una descripción breve, una breve presentación, creo que siempre está bueno, muy breve, muy acotada, bueno, obviamente infaltable los datos personales, una foto, en mi caso, en lo personal, yo lo prefiero, para anudar todo eso a un rostro. Y bueno, un breve recorrido de la historia laboral, de las experiencias laborales, desde las más actuales hasta las más antiguas. Siempre las experiencias laborales relacionadas al puesto que uno se postula, claro. ¿No es cierto? Claro. Si se requiere un determinado puesto y uno está enviando un currículum, bueno, que las experiencias laborales que vayamos a poner sean en relación a ese puesto, claro. ¿Sí? Claro. Hay gente que tiene muchísimas, un recorrido muy extenso de distintas experiencias. Bueno, quizás no nos sirvan tanto poner algo que no tiene que ver con el claro. puesto al que nos estamos postulando. Eso siempre es importante que se tenga en cuenta. Bien, alguien que haya trabajado en ventas, que si se postula claro, para empleado administrativo, exacto. Por ahí hay... Exacto, claro. O alguien que a lo mejor veo muchas candidatas jóvenes que ponen el trabajo de distintos, de otras áreas, ¿no es claro. cierto? Cuidado de niños. Bueno, si claro. nos estamos postulando para un trabajo administrativo, quizás podamos poner una sola de esas experiencias. No tantas experiencias en relación a eso, porque no es lo que estamos buscando, digamos. Bien. Ya claro. con una a la que nosotros podamos chequearle la referencia y bueno, que nos puedan dar algunos datos de la candidata, está bien. Siempre en relación al puesto administrativo, por ahí, ¿no? Algunas que tengan relación a eso. Eso, me vale aclarar, es enfocado, digamos, entiendo lo que expresa Noel, más en interés, digamos, del que arma el currículum. Ahora bien, la persona que lo contrata, lo que más le interesa es tener la mayor información claro. y que no le oculten, no claro. le omitan cuestiones importantes. Claro. Yo entiendo personalmente, o sea, es importante evaluar, porque la idea es transmitir, digamos, las dos visiones de alguna manera y que se unan, que se fusionen y que funcione todo mejor el sistema y las relaciones seguro, laborales. Seguro. Pero la cuestión es ver cómo empezó y cómo terminó una relación laboral también, eso es muy importante. Claro. Porque si en un año cambió 3, 4 veces de trabajo, bueno, indica algo. Un llamado de atención. Hay un indicador también. Eso claro. también es, claro. por ahí al candidato que se va a postular le sería contraproducente poner demasiadas experiencias laborales claro. en caso de tenerlas. Exacto. ¿No es cierto? Y eso también se tiene en cuenta, ¿no es cierto? Nosotros lo tenemos en cuenta. Bueno, yo les agradezco muchísimo a ambos que hayan estado acá. Como siempre decimos a la gente que por primera vez viene al programa, las puertas están abiertas. Bueno, muchas gracias a vos, Marcelo. Muchas gracias. Por favor, Guillermo Chiesa y María Noel Godoy, psicóloga, bueno, titular, Guillermo, de la consultora Wooden. Hablamos sobre todo el tema selección de personal
cuán importante es para aquellas personas que quieren sacarse dudas, ¿no?, sobre este tema. Vamos a hacer una pausa rapidito. Cuando volvamos va a estar acá el doctor Tomás Vita, que es médico cardiólogo. Volvemos enseguida. Retina Rosario, clínica oftalmológica altamente especializada, profesionales de capacitación internacional y equipamiento de última generación. Retina Rosario, en Güemes, 2507, esquina Pueyrredón. Comuníquese al teléfono 435-6965 o por mail a contacto@retinarosario.com. Ampiaba, desde 2012, al servicio de la familia aceitera y de toda la comunidad, sustentando los valores de solidaridad, cooperación, ayuda mutua y reciprocidad. Ampiaba, Asociación Mutual del Personal de Industrias del Aceite Vegetal y Afines. SOEPU, un sindicato que crece defendiendo los derechos del trabajador químico y petroquímico del cordón. Ortopedia HSN, Ortopedia Deportiva, Alvear 324, Rosario. Comunicate a nuestro WhatsApp 341-321-1243, a nuestro número fijo 341-430-4352, 341-439-5432 o envíanos un correo electrónico a info@ortopediahsn.com.ar. Bueno, muy bien, seguimos en línea directa, tercer bloque, estamos en vivo por televisión regional. Esto es Línea Directa, como le dijimos antes de ir a la pausa, está con nosotros el doctor Tomás Vita, médico cardiólogo, trabaja en el Instituto de Cardiología González Sabatier. El tema también importante, como acostumbramos en este programa, la importancia de la salud cardíaca. El pasado 29 de septiembre se conmemoró el Día Mundial del Corazón. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, en la Argentina las enfermedades no transmisibles representan el 77% de las muertes y el 28% de ellas corresponden a las enfermedades cardiovasculares. Estas enfermedades cardiovasculares causan la mayor cantidad de muertes, poco más de 17 millones según informes oficiales. ¿Cómo le va? Gracias por estar acá, muy amable, doctor. Gracias. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo más elevados al padecer estas dificultades, ¿no?, del corazón? Sí, sin duda. Bueno, hay múltiples y la mayoría de la gente ya los conoce, pero está bueno reforzarlo. El principal de todo es el tabaquismo. El cigarrillo sigue siendo el principal factor de riesgo que tenemos en lo que es enfermedades vasculares. O sea, predispone a infarto, colocación de stent, ACV. Eso es los principales riesgos. Y hago una mención aparte porque estamos en la ciudad de Rosario. Creo que el humo que inhalamos de las islas en ciertos momentos equivale a fumar 10 cigarrillos por hora durante 24 horas. Eso para recién nacidos como para adultos de 90 años, para todos lo mismo. Claro. Así que nosotros per se tenemos un factor de riesgo ahí importante. Claro, porque mucha gente se refiere, en estos casos en las quemas de pastizales en las islas, se refiere a los pulmones, pero también se deja de lado el tema del corazón, que es preocupante también, ¿no? Sí, sin duda. Es lo que digo, es como fumar. Y eso predispone, lo que genera es mucha inflamación a nivel de las arterias y eso predispone al depósito de colesterol en las arterias. Y bueno, y después no hace falta mencionar, cáncer también predispone, enfermedades pulmonares, gastrointestinales, de todo tipo de enfermedades. El alcohol también es perjudicial para el corazón, ¿no? La industria del vino no hizo muy buena prensa ahí. Depende. Bueno, a ver, en dosis leves no te va a llevar a tener un infarto o a depósito de colesterol o enfermedad aterosclerótica se llama, ¿no? Dicho eso, los abstemios, las personas que no toman alcohol, tienen menor incidencia de enfermedad cardiovascular. El gran beneficio del vino, lo que dicen, esa copita de vino diaria, está más dada por ciertas características de las uvas
que la podemos encontrar en los frutos secos, ¿sí? O en la uva natural. No hace falta tomar el vino, pero por otro lado, ¿quién no se toma una copa de vino, se relaja y eso también ayuda? Pero digo, en exceso perjudica notablemente. Notablemente. Y predispone generalmente el alcohol se asocia a sedentarismo, sobrepeso, que son otros factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular. Doctor Vita, ¿hay conciencia realmente sobre la tensión arterial, cuánto afecta el corazón? Porque digo que hay gente que no sabe nunca y jamás puede bajar de 14,9 la presión, ¿no? Sí. Y no hay controles y digo, hay una conciencia, la gente está tomando conciencia de la gravedad de esto, de no ir a una consulta médica, por ejemplo, sobre este tema. Yo creo que la gente tiene conciencia de la importancia de la presión arterial o de la hipertensión. Dicho eso, el paso siguiente, que es a la consulta y al control de la hipertensión, ahí ya hay ciertas flaquezas. Hay personas que, aún sabiendo que tienen hipertensión, aún sabiendo que tienen antecedentes familiares de enfermedad vascular, no controlan o te refieren, te dicen, prefiero morirme a dejar de comer salame. Claro. Entonces, creo que en ese paso todavía falta un poco de trabajo de concientización y de cambios de hábitos a nivel de la población general. Por decirlo de una forma, un consumo menor, o sea, si bajásemos el consumo de sodio en 1 gramo, la incidencia de accidentes cerebrovasculares disminuiría casi un 20%, es un montonazo, pero bueno, no, es muy difícil también cambiar los hábitos en las personas y más a nivel poblacional general. Me parece que hay que tener en cuenta también que no solamente el exceso de sodio genera tensión arterial, sino también lo emocional, ¿no? Lo emocional también hace subir la presión, ¿o no? Sí, sin duda, sin duda. De hecho, bueno, la tensión emocional no solo que hace subir la presión, sino que también te predispone a enfermedad aterosclerótica. No sé si conoce la historia de cómo se descubrió eso. A ver. Es bastante interesante. A ver, sí. El médico que lo describe tenía en su consultorio particular, ¿no? Entonces, en un momento tiene que tapizar el sillón de los enfermos y el tapicero dice, doctor, ¿qué hace con sus pacientes? Porque las manos están todas, donde se agarran está destruido y está hundido adelante. Y esto al médico le llamó mucho la atención. Entonces empezó a observar los pacientes y vio que había pacientes que como que estaban muy en forma tensional, como muy así agarrados, y veía otros más relajados que estaban como reclinados, más relajados, ¿no? Sí. Y él lo describe como personalidad tipo A, estos tensos, por decirlo de una forma, y personalidad tipo B, los pacientes más relajados. Y nota que las personas, los individuos con personalidad tipo A, tenían más infartos, tenían más ACV. Claro, más prevalencia, digamos, a tener ACV. Exactamente. Un dato importante, es sin duda. Sin duda. Sí. Y a partir de ahí, bueno, se da el nacimiento o se le presta mucho más atención a lo que es el estrés en la enfermedad cardiovascular. Doctor, imagino que en el peor momento de la pandemia disminuyeron las consultas del corazón. Sí. Porque disminuyeron todas las consultas, pero digo, en este caso puntualmente, ¿han disminuido notablemente? Sí, te miro de reojo porque hay un dato importante. A ver. Hagamos un paralelo de pandemia al 2001, crisis argentina. ¿Sí? Pandemia, no se sabía qué iba a pasar con el país, qué iba a pasar con la economía, dónde íbamos a tener, si íbamos a tener algún familiar con muerto o no, claro, con COVID, todo lo que eso acarreaba. Bueno, eso generaba tal tensión que predispone a la enfermedad, como dijimos recientemente. Bueno, si nosotros hacemos un paralelo al 2001, un informe de la Federación Argentina de Cardiología en ese momento mostraba que esa crisis económica, posterior a esa crisis, hubo un 25% más de infartos, o sea, un cuarto más de infartos. Entonces, si hacemos el paralelo, probablemente en la pandemia haya habido más eventos cardiovasculares, más infartos, pero no lo hayamos visto porque los pacientes no consultaban. ¿Por qué? O no salían, o el temor a ir a un hospital con la mala prensa que tenía por COVID. Claro, y de hecho en las consultas los vemos, muchos pacientes han llegado
con infartos evolucionados, donde en ese caso ya no tenemos más nada que hacer. Claro. Pero sí, en definitiva, la forma práctica que hacer unas consultas, si bien no hay ningún estudio, creo que ha aumentado la incidencia de infarto en este último tiempo. Bueno, ¿qué incidencia tiene un estrés prolongado en el tiempo? ¿Se puede derivar en un infarto? Sí, sin duda. Sí, fíjate la incidencia del estrés en tiempo prolongado en los presidentes. Sí. Hay un estudio donde ponen todas las fotos de los presidentes, cuándo comienzan su mandato y cuándo terminan. Si querés, lo puedes hacer también con Alberto Fernández, nuestro actual presidente, que no cumplió 4 años. Cuando vos comparás la foto de inicio con la foto de final de mandato, un periodo de estrés de 4 años, ves que, facciones, lo hago un poco fácil para el público en general, pero aumentan las arrugas, aumentan las canas, aumenta la facción, como que lo ves mucho más cansado o envejecido a esa persona en lo que representa ya más años que solamente esos 4 u 8 años de mandato. Y tengamos en cuenta que mucha gente estresada, ¿no? Por lo laboral, por la situación económica, por distintos factores, ¿no? Es impresionante la cantidad de personas que han sido afectadas desde el punto de vista psicoemocional durante la pandemia. Lo he hablado con otros colegas, odontólogos, gastroenterólogos, que me han referido a lo mismo. Dice, de hecho, un amigo odontólogo me dice, nunca en mi vida vi tantos pacientes con dientes fracturados por bruxismo como durante la pandemia. Lo mismo que gastroenterólogos, dicen, nunca vi tantas úlceras gástricas como durante la pandemia. ¿Por qué? De nuevo, estrés, y el estrés uno lo libera por donde puede. Claro. Algunos bruxan a la noche, otros comen, otros no comen, otros no duermen. Y bueno, y eso se refleja en el cuerpo humano, ¿sí? Lo que te digo. Bruxismo, obesidad, aumento de peso, enfermedad cardiovascular, los pacientes que tenían antecedentes psiquiátricos, ataques de pánico, crisis de ansiedad, depresión, se vio aumentado. Bruxismo es el chillido de los dientes, ¿no? Sí, ese cuando hacen así. Cuando uno duerme. Exactamente. Bueno, doctor, lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero igualmente, digo, como le dije en bloque anterior, las puertas están abiertas para seguir hablando de otros temas, de este y otros temas más, vinculado todo a la cardiología, que también tengo muchas dudas sobre cuando uno tiene bloqueo de rama derecha, por ejemplo, que estuve leyendo. El tema estuve estudiando. El tema de arritmia, por qué se producen las arritmias. Bueno, lo vamos a dejar para una segunda oportunidad. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable. El doctor Tomás Vita, médico cardiólogo, hablando sobre la importancia de la salud cardíaca. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos va a estar acá Lara Farías de SAA, periodista, está en la producción del programa, con un tema también importante que es sobre la ciudad de Rosario. Dice el hospital fantasma en la zona sur. Volvemos enseguida. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. Construgom, construcciones y servicios. Empresa sólida con experiencia en la construcción en seco. Contamos con albañiles, pintores, arquitectos y maestro mayor de obra. Consultas al 341 152 767 337. Instituto Argentino de Reflexología. Cursos, talleres, sesiones. Informes al teléfono 341 345 4346. Mitre 577, piso 4, oficina 2. ¿Sabías que podés sanar con la inteligencia de tus células? Memoria celular, consultas personales, cursos, talleres, seminarios. Profesora Adriana Torres, www.hayundia.com. Comunicate al 341 666 0795.
Bueno, muy bien, y como le advertí, le dije en el bloque anterior, no le mentí, está con nosotros, acá sentada acá conmigo, Lara Farías de SAA para hablar sobre el tema el Hospital Fantasma de la Zona Sur. ¿Cómo te va, Lara? ¿Cómo va, Marcelo? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Viste que no mentimos nosotros. No, decimos, no mentimos, por ahora no. Somos veraces, ¿eh? Bueno, como bien mencionaste, el Hospital Regional Sur, que se lo apoda, digamos, Hospital Fantasma, se construyó a partir en 2011 con el gobernador que estaba Hermes Birner en ese momento. Los sucesores, Antonio Bonfatti y Miguel Lischif, no continuaron con la obra porque prefirieron enfocarse en lo que eran las obras del Museo del Deporte y el acuario del río Paraná, y se dejó algo tan importante como es la salud pública. Ajá. Bueno, como estamos viendo en imágenes, han sufrido vandalismo este último tiempo y hoy es un inmenso edificio vacío. En su momento se invirtió 200 millones de pesos para hacer este hospital, que hoy en día es el Hospital Fantasma, que así lo apodan los vecinos. El barrio que está, digamos, alrededor de este Hospital Fantasma carece de servicios y de cloacas, que son algo muy fundamental para lo que es el armado de un hospital, ¿no? Y se dificulta también llegar al hospital porque, bueno, las calles no están pavimentadas. Verónica Irizar, concejala de la ciudad de Rosario, que pertenece al Partido Socialista, luego de haber visitado el hospital abandonado, hizo hincapié de que está Omar Perotti hace 1 año y medio en el gobierno, no ha focalizadose en que se continúe con la obra que se comenzó en el 2011. Recuerdo que Verónica Irizar en este programa, en una entrevista, mencionó este tema, porque ella estaba abocada a esto, estaba preocupada inclusive por este tema. Exacto, no se logra entender cómo puede ser que no se continuó con su obra en su momento, ya que la salud pública es un momento, algo muy importante en la ciudad de Rosario, y este proyecto es muy importante tanto para la ciudad como para lo que es el barrio. Omar Perotti pidió licitación para poder cercar el hospital y que no siga sufriendo robos. Además, se va a buscar un financiamiento externo para terminar con la obra y se calcula que se tiene que invertir 3.500 más o menos millones de pesos para terminar el hospital. Es una evaluación que hacen del gobierno provincial para poder terminar y que esté en funcionamiento, ya que tiene más o menos una disponibilidad para 200 camas aproximadamente. ¿Se hará esto? Esa es la pregunta, ¿no? Entre 3.000 y 3.500 millones de pesos. ¿Se pondrá y esperemos que realmente se haga, porque es algo muy importante para la ciudad, ya que vienen de diferentes pueblos a atenderse acá en Rosario más de una vez. Claro. Y más que nosotros siempre hicimos, nos ufanamos de que la salud pública, que sean los pioneros. Exacto, para el Partido Socialista algo muy importante y algo que lo llena de orgullo tener salud pública. Estaría bueno que realmente se pueda hacer esa inversión para tener el hospital terminado. Bueno, Lara, ¿quién te viste? A mí me viste Moda Marena, que están en San Martín 855, en Galería Paseo Local 25. La encuentran en Instagram como @modamarena y ahí cada look de cada semana está subido en las redes y se pueden acercar para armar el look para lo que necesiten. Gracias por tu participación y por todo lo que haces fuera del programa. Gracias a vos, Marcelo, por dejarme participar. Bueno, nos vamos a reencontrar la próxima semana. Muy amables. Gracias.